no sé por qué insisto en decirles, ¿se acuerdan? Cuando ya sé que no se acuerdan, ¿verdad? A lo mejor con mucha ilusión les pregunto si se acuerdan, aunque parece que no, pero bueno, voy a volver a preguntar. ¿Se acuerdan de algo de lo que vimos en el aniversario? Ya tiene 3 meses, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Iban a decir, pues ¿de qué? Porque fueron varias cosas, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Se acuerdan de ese gráfico que les presenté? Cómo ha venido siendo el avance de la iglesia numérico desde su fundación hasta este año, que cumplimos 69, ¿se acuerdan? 59, perdón. El gráfico, pues viene, gracias a Dios, siempre en crecimiento, ¿verdad? De repente da un piquito, se baja tantito, pero la tendencia siempre ha sido a crecimiento. No como debiéramos, sin duda, no como quisiéramos, pero bueno, por la gracia de Dios, siempre hemos ido ahí en crecimiento. Sin embargo, algo que hicimos notar, y por eso se los puse, fue que cuando llegó la pandemia y después de la pandemia, las cosas se vinieron muy para abajo. Les comentamos que pues tanto en asistencia a los cultos como en el número de miembros, ya saben que tenemos a muchos de ustedes, y nos da gusto tenerlos, que están aquí constantemente, pero hay unos de ustedes que son parte formal de la iglesia. Bueno, es tanto la asistencia como la membresía bajó en un 25%, y es muy notorio, ¿verdad? Y después de eso ahí estamos, o sea, ahí vamos, no logramos recuperar ese porcentaje, y a lo mejor para echarnos porras decimos, bueno, de acuerdo a las estadísticas que existen, el promedio de descenso, porque esto pasó en todas las iglesias, y el promedio de descenso fue del 50%, ese fue el promedio. Entonces, que hayamos descendido el 25%, bueno, se nos hace sentir así menos mal quizás, ¿verdad? Pero bueno, así estamos. El punto, hermanos, es que ese día que presentábamos esta gráfica, hablábamos también, y la predicación se fundó en esto. Hermanos, tenemos que crecer, tenemos que ir para adelante, tenemos que recuperar, tenemos que avanzar como iglesia. Y hablamos de 3 cosas allá en la predicación, cosa que no voy a repetir en este momento, pero de eso hablamos, ¿sí? Bueno, ¿a qué viene esto la manera en que estoy introduciendo la predicación de hoy? El domingo pasado cerramos las predicaciones de la carta a los romanos, ¿sí? Después de 7 meses dijimos, terminamos por fin ya la carta a los romanos. Y bueno, vimos toda la teología de la salvación del apóstol Pablo. Y después vimos la parte práctica, ¿verdad?, de la carta. Y necesitamos, hermanos, entender que el hecho de ser salvos nos debe de llevar a la acción, ¿verdad? Por un lado. Ok, por un lado estamos terminando con Romanos, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, saben, durante los siguientes 2 meses, durante los meses de octubre y noviembre, vamos a tratar una serie de predicaciones para que recordemos, para que aprendamos, para que tomemos en cuenta, para que vayamos dirigiéndonos a lo que nos tenemos que enfocar como iglesia. Es preciso, hermanos, que retomemos, no nos podemos quedar como estamos, no nos debemos quedar como estamos, necesitamos volver a esa tendencia de crecimiento, pero, hermanos, no estamos pensando en que tenemos que crecer por crecer. Hoy somos 125 y el próximo mes 130 y luego... El objetivo principal no es que tengamos un número mayor. El objetivo es que podamos entender por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, que podamos entender el enfoque que tenemos que seguir como iglesia, que nos ocupemos de nuestra salvación, que crezcamos espiritualmente, que seamos maduros, que perseveremos, que evangelicemos. Y cuando hagamos todo esto, estaremos siendo sanos espiritualmente. Y entonces, mis hermanos,
el crecimiento se va a dar de una manera natural, ¿sí? ¿Sí está claro esto? No queremos crecer por crecer, no es el objetivo es que seamos, que hagamos lo correcto, que seamos obedientes y el Señor dé el crecimiento. De eso se trata. Y vamos a tratar temas que nos enfoquen a esto. Queremos, hermanos, que ustedes tomen conciencia de algunas cosas que son importantes para que tomemos rumbo como iglesia. Vamos a presentar algunas metas por ahí que vamos a luchar entre todos para que podamos alcanzarlas. Y hermanos, queremos también que se vuelvan parte activa del trabajo de la iglesia. Porque bueno, que los líderes, los pastores que hagan el trabajo, que ellos hagan y ya yo nomás vengo. No, queremos que ustedes se vuelvan parte activa del trabajo de la iglesia. Y a eso nos enfocaremos en las predicaciones y en diversas información que estaremos trabajando durante estos 2 meses. Y para eso, hermanos, pues vamos a empezar el día de hoy. El día de hoy la predicación se titula Somos parte del grandioso plan de Dios. Hermanos, esta predicación, cada que la uso, este tipo de predicación es una predicación temática. Se los señalo cada que hacemos uso de ella, porque como les digo, ustedes están ya acostumbrados a que predicamos expositivamente, es decir, tomamos un texto de la Escritura y sobre de él estamos predicando, y lo hacemos secuencialmente como lo acabamos de hacer con la carta a los Romanos. Sin embargo, el día de hoy es una predicación temática, es decir, no nos vamos a basar en un texto, vamos a tomar 4 textos por ahí, no vamos a agotar la explicación, solamente que vamos a señalar lo que nos dice el texto para aportar al objetivo de la predicación. Y la predicación es: somos parte del grandioso plan de Dios. Hermanos, hay personas, y sin duda que ustedes conocerán, hay personas pues que caminan, ¿verdad?, por la vida sin saber si se dirigen a algún lado. Pues simplemente ahí van, ¿verdad? Van viviendo, parece que van sobreviviendo, ahí van caminando por la vida sin saber si acaso se están dirigiendo a algún lado. Hay otras que a lo mejor toman conciencia, pero no se quieren dirigir a ningún lado, ¿verdad? Igual. Nada más hay que vivir el momento, hay que vivir el hoy. Como dicen, el pasado no existe y el mañana no llega, y lo importante es el día de hoy, ¿no? Y wow, nos gusta ese pensamiento y ya. Entonces, pues, no importa mucho. Bueno, otras sin duda que sí se marcan un rumbo, ¿verdad? Dicen, sí, yo voy para aquel lado, ese es mi rumbo a seguir, pero con el deseo de no complicarse la vida, ¿verdad? De no hacer nada que se les dificulte, solamente buscando aquellas cosas que les hagan sentir bien. Bueno, puede ser otro tipo de personas. Y habrá sin duda otras personas, y tal vez sea la mayoría. Hay otras personas que ni siquiera quieren saber nada de esto, ¿verdad? Estas preguntas existenciales, no quieren saber nada, ¿verdad? Nada de esto. Y nosotros, hermanos, ¿nosotros qué? A ver, nosotros somos cristianos. Y nosotros venimos al templo cada domingo. Aquí estamos. Y en la medida de que podamos o de que haya, bueno, también participamos de otras actividades de la iglesia. Venimos al templo, somos cristianos, participamos de las actividades. Pero hermanos, ¿entendemos de qué se trata todo esto? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos esto? ¿Hacer esto tiene algún sentido? ¿Apunta a algo? Si yo les preguntara ahorita, y me gustaría hacerlo, pero no podemos hacerlo porque, bueno, tardaríamos tiempo, ¿verdad? Aunque no fueran todos los que hablaran. Pero si preguntáramos esto, yo creo que podríamos encontrar entre quizás muchas respuestas, por lo menos las siguientes, ¿no? A ver, somos cristianos y venimos al templo. ¿Para qué estamos aquí? Y quizás una respuesta va a ser para alabar a Dios, ¿verdad?
Pues estamos aquí para alabar a Dios. Otro quizás pudiera decir, bueno, estamos aquí para estar en comunión con los hermanos, estar en comunión como iglesia. Otros más quizás podrían no solamente pensar aquí el domingo y decir, bueno, también estamos en este mundo para predicar el evangelio, para eso estamos. Me parece que pudieran ser estas algunas de las respuestas que pudiéramos obtener. Y bueno, la verdad es que estas serían respuestas correctas. Respuestas correctas que emanan sin duda de lo que ustedes han aprendido. Pero saben, estas respuestas solo tienen cierto alcance. Y es un alcance un tanto restringido. Por ejemplo, solo pensamos, ¿por qué estamos aquí? Para alabar a Dios. ¿En qué estamos pensando? Solamente en el día domingo de 12 a 1:30 de la tarde. Y ya. Tan es así, creo que es así, que a veces nuestro pensamiento, ese alcance es tan restringido que solo pensamos aquí, porque escucho, ¿verdad?, con frecuencia, y quiero aprovechar y pedirles, ya no lo hagan más, ¿sí? A veces el hermano que dirige, o la hermana que dirige, o a quien le toca hacer la oración inicial, normalmente dice, que dejemos nuestros problemas allá afuera. Es decir, venimos 1:30 aquí al culto a alabar a Dios, y ya. Cuando salgamos, agarramos otra vez nuestros problemas y nos los llevamos y seguimos viviendo con ellos el resto de la semana. ¿Así es? Por favor, no, ya no lo hagan así, ¿no? Ya no lo hagan así. Pero es que ese es un pensamiento muy restringido. Pues venimos a alabar, ¿es correcto? Sí, venimos a alabar a Dios, pero nada más estamos pensando el domingo de 12 a 1:30. Bueno, quizás otros amplíen un poquito más su comentario y digan, bueno, no solamente el domingo, sino entre semana, quizás a través de las células o a través de algunas reuniones que tengo con algunos hermanos de la iglesia. Bueno, también estamos para estar en comunión. Si ya ampliamos un poquito más la visión, pero pues nada más, ¿verdad? Para estar en comunión. Quizás alguien más diría, pues para predicar el evangelio, para estamos aquí. Ya no estoy pensando solamente en el templo, sino estoy pensando entre semana, y estoy para predicar el evangelio. Bueno, ya pareciera que es una visión un poquito más amplia del para qué hacemos las cosas o por qué estamos aquí. Pero hermanos, yo les preguntaría, ¿hasta ahí? ¿Hasta ahí nuestra visión? ¿Ahí nos debemos quedar? Miren, imaginemos algo. Les invito a que hagamos un ejercicio mental por ahí. Vamos a imaginarnos algo. Imaginemos que debemos atravesar un bosque. Y es un bosque muy denso. Imaginémonos esto. Atravesar un bosque muy denso. Ahora, relacionemos cada una de estas respuestas, de estas 3 opciones de respuestas que les acabo de plantear. Relacionémoslas con situaciones con las que nos pudiéramos enfrentar si nosotros tuviéramos que atravesar ese bosque. Bueno, estamos allí y puede ser que nuestra visión sea muy corta y momentánea. Es decir, solo lo que se nos va presentando en el momento. Sí, vamos a caminar por un bosque donde a lo mejor no estamos muy acostumbrados a terrenos que no son planitos, y entonces lo único que hacemos es con la vista abajo, aquí, con la vista abajo, viendo, aquí hay una piedrita, no me vaya a tropezar, aquí hay una rama, no me vaya a tropezar, y nada más vamos viendo lo que está aquí en nuestros pies para no caernos, nada más ahí vamos. Y de repente hay una rama aquí arribita y no nos damos cuenta y ahí nos damos un golpe, ¿verdad? Porque nada más vamos viendo aquí. Nuestra visión es demasiada corta. Bueno, quizás nos atrevamos a ampliar un poquito más nuestra visión y en vez de nada más aquí, a lo mejor levantamos la vista y decimos, oye, hay que caminar, pero híjole, hay muchas piedras, a lo mejor
por allá, mira, ya se ve un senderito, mejor vámonos por allá, mejor, y alzamos un poco la visión, tenemos una visión un poquito más amplia, ¿no? Y bueno, por ahí vamos. Bueno, todavía, como dijimos, podríamos tener una tercera opción, ¿verdad? Y pensar un poquito más allá. Oye, tenemos en mente que debemos atravesar el bosque. O sea, a ver, no solamente es a dónde voy o por dónde puedo ir. A ver, yo tengo que salir de aquí, tengo que atravesar el bosque. Aunque a dónde voy a llegar, no sé. Yo voy a caminar y a ver a dónde llegue está bien. El caso es que tengo que atravesar este bosque. Bueno, a lo mejor ya hay una visión un poco más clara, un pensamiento más amplio. Ahora, en estarnos imaginando cosas, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si previamente a que atravesemos el bosque podemos subirnos a una colina, a un cerrito por ahí, un cerro, y antes de cruzar el bosque nos podemos ver todo el panorama de cómo está? Y diremos, oye, mira, sí, mira, por ahí el bosque es más denso, los árboles están más cerrados, mira, por allá hay unos claros, parece que es más fácil, mira, por allá hay hondonadas, mira, de repente como que baja el terreno, pues quién sabe, no se alcanza a ver cuánto baja, pero baja. Oye, por allá está un río, o por allá está un lago, bueno, que podamos hacer esto, para vislumbrar por dónde o qué nos vamos a enfrentar, a qué nos vamos a enfrentar. Pero sobre todo, que podamos subirnos para tener una visión general, pero sobre todo para saber a dónde tenemos que llegar. Oye, mira, alcanzas, allá es donde tenemos que ir. Bueno, entonces si empiezo a caminar, no voy a tomar un rumbo por este lado, ni voy a tomar el rumbo por aquel lado. Porque sí, a lo mejor sí salgo del bosque, pero pues quién sabe a dónde voy a llegar. Tengo que llegar allá, estoy viendo desde aquí a dónde voy a llegar. ¿Qué dirían? ¿Cuál sería el mejor panorama? ¿Meternos nada más así o poder vislumbrar de antemano cómo o a qué nos vamos a enfrentar? Bueno, sin duda que esto segundo sería lo mejor, ¿verdad? Porque entonces nos haría caminar de una manera más adecuada. Ciertamente nos vamos a enfrentar a muchos obstáculos. Y habrá en el momento obstáculos que no podemos ver desde las alturas, ¿verdad? Cuando estemos ahí metidos vamos a encontrar muchos obstáculos. Sin duda que va a ser así, pero con el panorama general sabremos por dónde caminar, hacia dónde ir para no perder el rumbo, para llegar exactamente al lugar que queremos ir. Ya veremos cómo vamos resolviendo las cosas que no alcanzamos a ver desde el principio y que se van a presentar. Pero la mirada general nos hará llegar a la meta de una mejor manera. Tomaremos un rumbo más preciso. Vuelvo al cuestionamiento inicial. Somos cristianos. Venimos al templo. Participamos de las actividades. ¿Nos queda claro de qué se trata todo esto? ¿Nos queda claro de qué se trata esto? Por eso, hermanos, repito, la predicación de hoy es: somos parte del grandioso plan de Dios. Tenemos que ver las cosas en toda su magnitud. Punto número 1 de la predicación. ¿Cuál es el plan? Estamos hablando, ¿verdad? Vamos a hablar del plan de Dios. Pero en primer lugar, ¿cuál es el plan de Dios? El hermano Evis Carballosa, un teólogo español, ha escrito muchos comentarios, da conferencias, es reconocido en el mundo cristiano, el hermano Evis Carballosa. Bueno, él escribió un comentario sobre el libro de Apocalipsis. Y él lo tituló Apocalipsis, la consumación del plan eterno de Dios. La consumación del plan eterno de Dios. Y este título me gusta mucho. Bueno, su comentario también me gusta, ¿verdad? Pero el título es bonito, muy adecuado. La consumación del plan de Dios. En este libro del Apocalipsis, hermanos, nosotros vamos a encontrar allí casi al final del libro
En el capítulo 21, los versículos 5 al 7 que nos dicen lo siguiente. Ahí van a encontrar solamente un extracto, les leo completo estos 3 versículos. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Va a llegar el momento en el que el Señor dirá estas palabras: hecho está, hecho está. Es decir, el plan de Dios se habrá cumplido. Hay un objetivo final que vemos realizado allí en el libro del Apocalipsis. Todo, dice el Señor, todo será hecho nuevo. Todo será hecho nuevo. Todo será regenerado. ¿Para qué? Para que vuelva a estar como al principio. Como estaba allá en Génesis capítulo 1 y 2. Ese es el objetivo. Todas las cosas hacerlas nuevas para que vuelvan a estar como estaban al principio. Cuando eso suceda, Dios reinará plenamente sobre todo el universo y los escogidos de Dios participarán de esas cosas. Pero podríamos pensar, bueno, ¿y ese es el plan final ya? Cuando Dios haga todas las cosas y ahí ya se acabó todo. Bueno, yo diría, hermanos, me diría que me parece que no. Creo que esto de hacer nuevas todas las cosas, regenerar todo, creo que ese más bien sería el final de la etapa del plan en la que ahora nos encontramos. A ver, les explico. ¿Hay un plan de Dios? Sí. Y ahorita, por lo que nos es revelado, por lo que encontramos, por lo que leemos allí, ahorita llevamos o debemos llegar al final de una etapa de ese plan, y esa etapa es que todas las cosas sean hechas nuevas. Digo esto, hermanos, porque es cierto que el Señor no nos ha revelado qué va a pasar cuando la eternidad sea inaugurada, ¿verdad? Cuando ya todo esté listo, la nueva Jerusalén por ahí y los escogidos morando allá, y la eternidad empiece. Bueno, el Señor nos ha revelado qué va a pasar, cómo va a funcionar las cosas, qué vamos a hacer. El Señor no nos ha revelado todavía esas cosas. Sin duda lo vamos a saber cuando lleguemos a ese final de esa primera etapa, ¿verdad? Que es que todas las cosas sean hechas nuevas y nosotros seamos regenerados. Cuando eso pase, entonces sin duda que vamos a saber ahora cuál es el complemento del plan de Dios. Dios tiene un plan. Y en este momento nosotros debemos enfocarnos en el cumplimiento de esa etapa. Debemos enfocarnos en eso. Dios terminará con el pecado, va a terminar con el pecado y hará nuevas todas las cosas. Este es el plan y nosotros somos parte de ese plan. Punto número 2. La necesidad de esa etapa del plan. O sea, ¿por qué ahorita nada más vislumbramos hasta allí? ¿Por qué sabemos que tenemos que llegar ahí? Génesis capítulo 1. Dios hizo de la nada, toda la creación. Y al final de esa obra creadora, Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, como corona de la creación, Él formó al hombre y lo puso en esa creación para que señoreara sobre ella. Dios es el soberano, el rey. Puso al hombre como el virrey de la creación. En el plan de Dios, Él, como creador, como soberano Señor,
debe reinar total y absolutamente sobre toda su creación. Y en esa soberanía dispuso delegar en el ser humano la responsabilidad de ser quien rigiera sobre su creación. ¿Cómo se iba a desarrollar la historia? ¿Cómo iban a ser las cosas en esa condición? Pues la verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos. Cualquier cosa que pudiéramos decir en este momento me parece que fuera mera especulación. Y planteo la pregunta, hermanos, de cómo serían las cosas, porque aún y estando en esa condición perfecta, sabemos la historia, ¿verdad? Génesis 3, el hombre pecó. Dios tenía un plan. Dios había creado las cosas con un propósito. ¿Qué sucedió con ese plan cuando el hombre pecó? ¿Qué pasó con el plan de Dios cuando el hombre pecó? Nada. No pasó nada. A pesar de la caída del hombre, el plan de Dios no ha tenido ningún cambio. El orden actual de las cosas también estaba previsto por Dios, también. Miren, nosotros no entendemos por qué. O sea, por qué las cosas están así. O sea, nosotros no entendemos por qué. Pero si Dios lo dispuso así, es porque esta es la manera perfecta en las que las cosas deben suceder. Es la mejor opción para que las cosas sucedan, porque Dios lo determinó así. Y en el plan de Dios, hermanos, en el plan de Dios, el pecado no tiene cabida. Por eso es necesario que el hombre y toda la creación vuelvan a estar como al principio. Es necesario esto, sin pecado, en plena y total comunión con Dios. Y por eso, hermanos, es que es necesaria la etapa del presente plan, que todo sea hecho nuevo. Por eso es necesario el plan. Por eso es necesario llegar a esa meta, que todo sea hecho nuevo, la creación, y que el hombre sea regenerado. Dios, soberano, reinando sobre su creación sin pecado. Para que el plan continúe, Dios debe restaurar, hacer nuevas todas las cosas. Por esto, hermanos, por esto fue que inmediatamente después del pecado del hombre, Dios intervino, inmediatamente intervino Dios. Génesis 3:15, ¿se acuerdan? El hombre pecó, Dios habló con Adán, después habló con Eva y termina hablando con la serpiente. Y ahí en Génesis 3:15 le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Los teólogos llaman a este versículo el protoevangelio, el evangelio en toda su esencia primaria. Hoy nosotros sabemos perfectamente que la simiente de la mujer es el Señor Jesucristo, y que Él vino y aplastó la cabeza de la simiente de la serpiente, y la aplastará total y finalmente al final de los tiempos. Dios dijo que el pecado y aquel que lo había provocado serían aplastados.
Hermanos, la etapa del plan de Dios en la que ahora nos encontramos consiste en que el pecado tiene que ser destruido y todas las cosas deben ser hechas nuevas. Punto número 3. La evidencia de esta etapa en el plan eterno de Dios. Hay una evidencia. Oye, ¿de veras esto fue desde antes o no lo dijo Dios en el momento? Bueno, miren, a riesgo de ser repetitivo en este momento, pero permítanme reiterarles que si las cosas están así como lo están en este momento, no es que el plan de Dios haya fallado, no es por eso, ya que Él lo tenía todo determinado de esta manera. ¿Por qué así? ¿Por qué así? Bueno, ya dijimos, no lo sabemos, pero Dios es infinitamente sabio y esta sin duda es la mejor manera en la que las cosas debieran suceder. Ahora, mis hermanos, para que nosotros corroboremos por la Escritura que así estaba ya determinado, hay que considerar que la regeneración de los hombres no surgió en el momento en el que el pecado entró a la humanidad. No fue en ese momento. Dios dijo, tenía su plan y dijo, ay, este Adán ya pecó y Eva ya pecaron, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues voy a regenerarlos. Dios no lo determinó en ese momento. Dios tenía prevista la salvación de los hombres desde la eternidad. Efesios 1, versículos 3 al 5. Ya lo leímos, pero se los repito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él cuando Adán pecó. Así dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren, hermanos, ciertamente no toda la humanidad, eso es verdad. Solo algunos fueron escogidos por Dios en Cristo. ¿Y lo fueron cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Los salvos de Dios fueron elegidos por Él desde antes que pecaran. Es más, fueron escogidos por Él desde antes que existieran. Fueron elegidos por Él inclusive desde antes que el mundo existiera. El plan de Dios estaba establecido desde la eternidad. Por eso, que en este tiempo, la etapa consista en regenerar a los pecadores, haciendo nuevas todas las cosas, eso no es un plan B de Dios, no. Eso es parte del plan que Dios ya tenía establecido desde la eternidad. Bien, nosotros solamente en este momento conocemos hasta allí, pero hay un plan establecido desde la eternidad que incluye esto que ahora estamos viviendo. Esto solo es una etapa del completo y eterno plan de Dios, que existe desde la eternidad. Nada ha cambiado y ese plan se va a cumplir, se va a cumplir. Punto número 4. Somos parte y debemos ser parte activa del plan de Dios. Hermanos, hay que considerar esto. Si nosotros somos parte del plan de Dios. Miren, en primer lugar, yo trabajando aquí en la predicación
Dije, somos parte pasiva. En primer lugar, somos parte pasiva del plan de Dios. ¿Por qué digo que somos parte pasiva? Bueno, porque fue Dios quien nos eligió para ser parte de su plan. ¿Por medio de qué? Por medio de la salvación que Él nos ha otorgado. Porque Él determinó elegirnos desde la eternidad, como ya lo vimos. Pero también sabemos que en esa salvación nosotros solo somos receptores de la obra de Dios. Porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada para nuestra salvación. Todo es obra de Dios. Él hace todas las cosas. Nosotros solamente recibimos su gracia, su misericordia. Y por eso digo que en esa primera etapa del plan de Dios, donde somos parte, pues somos parte pasiva, porque no hacemos nada, ¿verdad? Pero, una vez que ya estamos en esa condición de salvos, nosotros ahora sí debemos ser parte activa de ese plan de Dios. Dios nos eligió y nos hizo parte de su plan con un propósito. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Wow! ¡Qué posición tan extraordinaria! Ya vimos allí en Efesios, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Wow! Bueno, tenemos muchas bendiciones, pero también tenemos una posición inmejorable. Tenemos títulos nobiliarios que no tiene ni Carlos III, es el ahora, ¿verdad? Bueno, después de tantos años me quedo con Isabel II, por eso, pero ya tenemos que cambiar el chip, ¿verdad? No tiene ni Carlos III de Inglaterra o del Reino Unido. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mas esto con un propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar las virtudes de Dios, para anunciar acerca de los atributos de Dios, para anunciar lo que Dios está haciendo. ¿Qué está haciendo? Conduciendo a la regeneración espiritual del hombre. Está conduciendo las cosas a que todas sean hechas nuevas. Hermanos, no perdamos la visión, no perdamos la visión. Dios está obrando para hacer nuevas todas las cosas. Y aquellos a los que ya ha regenerado, ahora deben participar para alcanzar a los otros que serán igualmente alcanzados y regenerados. Primero fuimos pasivos y después tenemos que volvernos activos. Pero mis hermanos, este actuar activo en el plan de Dios sí implica, claro, el evangelismo, y creo que por lo que escuchamos generalmente este versículo solamente es un llamado al evangelismo, pero no se queda allí. No se queda allí. Ciertamente sí implica el evangelismo, pero igualmente implica el llamado a una perseverancia en el camino del Señor. Implica un llamado a la obediencia a los mandatos de Dios. Implica el llamamiento a una santidad de vida. Todo eso implica, y de todas esas maneras nosotros estaremos proclamando las virtudes de Dios, no solamente en el mensaje del Evangelio, sino a través de nuestra propia vida. Y de esos temas, hermanos, vamos a predicar
en algunos de los domingos siguientes de esta serie que les he comentado. Por lo pronto, debemos de tomar conciencia de que nosotros somos parte activa del plan de Dios. Bien, hermanos, ahora reflexionemos, meditemos, argumentemos un poco acerca de estos 4 puntos que hemos visto. Miren, se suele escuchar frecuentemente en círculos cristianos y aún fuera de los círculos cristianos esta frase de Dios tiene un plan para tu vida. ¿La han escuchado, verdad? ¿Y la han dicho? ¿Se la han dicho a alguien ustedes? Dios tiene un plan para tu vida. Bueno, esto suena muy atractivo, ¿verdad? Suena atractivo y hasta suena espiritual, ¿no? Así porque como que depende de Dios, ¿verdad? O sea, no es tu plan, hasta como que Dios está involucrado. Suena atractivo y suena dependiente de Dios. Pero en realidad, ¿saben, hermanos? Me parece que es un pensamiento egoísta, en realidad. Egoísta porque no está centrado en Dios, está centrado en la persona. Dios tiene un plan para tu vida. El plan de Dios tiene que ver contigo. Egoísta porque en ese pensamiento invariablemente la mente va a que, bueno, si Dios tiene un plan para mi vida, entonces Dios va a hacer algo extraordinario conmigo, ¿verdad? Y me va a hacer famoso y todos me van a reconocer y wow, esto va a ser genial para mí y entonces tendré una vida plena, realizada, llena de amor, con éxito, con estabilidad económica y con fama. Si Dios tiene un plan para mi vida, ese plan debe ser extraordinario para mí. Pero mi hermano, eso no es así. Esto no es así. Dios no tiene un plan para ti en ese sentido. No. Sí, Dios tiene un plan, pero es su plan. Es el plan de Él. Y es un plan eterno y perfecto. Y tú eres parte de ese plan. No se trata de ti, se trata de Él. No se trata de lo que tú tienes que obtener en este mundo. Fama, logros, títulos, lo que sea, no tiene que ver con eso. Porque todo eso será deshecho. Y entonces dice, habrá cielos nuevos y tierra nueva. Segunda de Pedro, capítulo 3. Todo va a ser deshecho. Los parámetros actuales van a dejar de existir. Todo será nuevo como al principio. Y al principio existía la Universidad del Edén o algo así, como para el doctor Adán y la doctora Eva. ¿O qué? Pero hermanos, lo grandioso de esto es que Dios te incluye en su plan. Pero consideremos lo siguiente. Ser parte del plan de Dios es en realidad un enorme privilegio. Es un enorme privilegio. Es el plan de Dios. Y es lo único que quedará para la eternidad. Es lo único. Participar en el plan de Dios es lo más importante que tú puedes hacer. Trasciende todo lo actual, porque permanecerá para y por la eternidad. Ser parte del plan de Dios no nos minimiza, al contrario, nos exalta.
Claro, hermanos, que todo, absolutamente todo es para la gloria de Dios, todo. Acabamos de leer ahí en Efesios 1, ¿verdad? Y Él nos eligió, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Todo, absolutamente todo es para la gloria de Dios. Pero hermanos, esto no es egoísmo divino de ninguna manera, en el cual tú quedarás simplemente como un mero participante sin más ni más. Y todo el crédito se lo va a llevar Dios y tú, pues bueno, ahí vas a estar, pero no, hermano, esto no es así. Mira, no voy a abundar mucho en esto porque este es el tema de la predicación del próximo domingo. Todo para la gloria de Dios. Solo les diré en este momento, recordándoles lo que se nos predicó cuando se tocó el capítulo 11 de la carta a los Romanos. Cuando llegamos allá al final en el verso 36, que dice que todo es para la gloria de Dios. Y se nos dijo que todo sea para la gloria de Dios es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Porque la gloria de Dios no es otra cosa más que la manifestación de todos los atributos de Dios. Y si los atributos de Dios se van a manifestar de manera plena, entonces, hermanos, sin duda que nosotros vamos a ser enormemente bendecidos. Si ahora lo estamos siendo en una manera tan pequeña, imaginen cuando las cosas se den plenas. La manifestación de la gloria de Dios será grandiosa para nosotros. Y nosotros en realidad nos beneficiaremos de eso. Por eso no nos minimiza, nos exalta y nos llena de la gloria de Dios. Pero ser parte también del plan de Dios, hermanos, es algo trascendente. Trascendente. De hecho, es lo único que trasciende. Por eso hay que participar en la obra que Dios está haciendo, dirigiéndolo todo a hacerlo nuevo. Primero tú mismo, y luego en tu participación para con los demás que van a ir en el mismo rumbo. Y esto es lo único que va a trascender. Todo lo demás que quieras y que te esfuerzas en este mundo, bajo los parámetros de este mundo, se va a quedar ahí. Ser parte del plan de Dios es algo trascendente, lo único trascendente. Ahora, hermanos, miren, retomemos la ilustración esa que les platiqué hace tiempo, de que estamos allá introduciéndonos en el bosque, ¿sí? Vamos en el bosque. Y veámoslo con la mirada en el objetivo final. Miren, cuando nosotros nos enfrascamos en lo que nos pasa en esta vida, nada más estamos como lo dijimos en la ilustración, nada más vamos con la cabeza aquí, ¿no? Viendo nada más aquí el pedacito. Y ahí vamos por la vida y ya me enfermé o ya se me vino este problema. Ay, pobrecito de mí. Nos hacemos bien mártires, ¿verdad? Ay, cuánto sufro. Ay, no. Nada más estamos viendo aquí. ¿Sí? Nos olvidamos, porque no ponemos la mira en lo correcto, nos olvidemos que es más bien Dios está obrando. Dios nos está trabajando para hacernos nuevos, para llevarnos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros nada más estamos aquí, ay, pobrecito de mí, cuánto sufro. Ahí vamos, ¿verdad? Tenemos que hacer las cosas con la mira en que todo es hecho nuevo. Miren, cuando trabajamos en nuestra santificación, sin duda que ampliamos un poco el panorama, ¿verdad?
Y diremos, bueno, sí, bueno, ok, sí entiendo que el Señor está obrando en mi vida, qué bueno, entonces ya voy a hacer esto y ya voy a esforzarme para que mi vida espiritual crezca. Quizás nuestra visión se amplíe un poquito, pero otra vez no deja de pensar mucho que, bueno, se trata de mí, ¿verdad? Yo aquí, para que yo sea mejor, para que yo me parezca, si ya levanté un poco la visión, voy un poco mejor. Bueno, todavía vamos mejor cuando decimos, bueno, pero también además de eso, tengo que predicar el Evangelio, tengo que compartir del mensaje del Evangelio, y entonces nuestra visión se amplía un poco y es mucho mejor, porque entonces ya no estamos pensando solamente en nosotros, sino ya también estamos pensando en los demás. Y hermanos, cuando hacemos eso, realmente sí estamos creciendo, sí estamos avanzando, porque entonces ya eso de que estoy sufriendo y nada más estoy yo aquí viéndome a mí mismo, bueno, ya empieza a tomar otro sentido, otro rumbo, ya no es tan importante. El apóstol Pablo es nuestro ejemplo en esto, ¿verdad? Él escribió allá a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, primera Timoteo. Segunda Timoteo 2:10. Por tanto, escribió Pablo esto, miren, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo está escribiendo segunda carta a Timoteo. ¿Dónde está Pablo en ese momento? En la cárcel. Pablo está en la cárcel. Pero él dice que todo lo soporta por amor de los escogidos. Su visión no está en él. Ay, pobrecito de mí, mira yo predicando de Dios y me meten a la cárcel y mira cómo me tienen. Pero no, yo ahorita me retracto y ahorita que salga yo ya me retiro de esto, yo ya no hago nada. Pablo está haciendo eso. Pablo está sufriendo realmente en la cárcel, es más, segundo encarcelamiento, segunda carta a Timoteo, está a punto ahora sí ya de ser decapitado, ya está a punto de morir. ¿Y qué dice? No importa, yo todo lo soporto. ¿Por amor de quién? De los escogidos. Pablo predicó a muchísima gente y él sabía que no todos iban a ser salvos. Había unos escogidos de Dios a los que tenía que ir a buscar. Y centrado en ese propósito, su propio sufrimiento no importaba. Él ya había levantado mucho más la vista. Y cuando nosotros hacemos esto de predicar el Evangelio, ya estamos ampliando nuestra visión. Pero, hermanos, debemos tener la visión total. Entender que todo esto es para que todas las cosas sean hechas nuevas. Esa es la visión que debemos tener. Por eso es, hermanos, que debemos tener la visión total, completa, como si nos subiéramos a la colina para ver cómo está todo y a dónde tenemos que dirigirnos. Todo tiene que ver con el plan de Dios. Todo tiene que ver con el plan de Dios. Y nosotros, hermanos, somos parte de ese plan. Concluyamos. Algunas personas suelen querer sumarse a causas que le den sentido a su vida. Causas que consideran muy importantes. Y por allí hay Médicos Sin Fronteras y Greenpeace y no sé cuántas cosas de estas, ¿verdad? La gente quiere sumarse a movimientos, a causas, a instituciones que le den sentido a su vida. Otros pretenden y lo publican e invitan a que todos hagamos nuestra parte para forjar un mundo mejor. Otros
Quizás cada vez los menos, porque las condiciones actuales ya no empujan en ese sentido, pero otros quizás buscarán pertenecer y trabajar para cierta empresa, porque eso es importante, porque eso le da renombre, porque eso le da sentido a la vida. Allá cuando terminé la carrera y empecé a trabajar, bueno, todos los ingenieros civiles de México querían trabajar en ICA, ¿verdad? ¡Wow! Todos querían entrar a trabajar a la ICA, ¿no? Bueno, para mí nunca fue importante, nunca la busqué. Y alguna vez que tuve oportunidad, no le entré. Pero bueno, era así. ¿Por qué? Porque hay que pertenecer, hay que ser, hay que hacer algo importante, algo trascendente en esta vida. ¿Y a ti, mi hermano? ¿Te importan las cosas trascendentes? ¿Te importan? El punto sería, ¿qué es lo que tú consideras como importante? ¿Qué es lo que tú consideras como trascendente? Por eso vuelvo al cuestionamiento inicial. Somos cristianos, venimos al templo, participamos de las actividades, pero ¿nos queda claro de qué se trata todo esto? ¿Nos queda claro? ¿Entendemos cuál es el sentido de todo esto? ¿O somos meros asistentes de 1 hora y media los domingos, cuando venimos, ¿verdad? ¿Entendemos de qué se trata todo esto? Mis hermanos, yo espero que de veras entiendan que todo debe apuntar al plan eterno de Dios. A que todo lo que hagamos de manera personal y como iglesia debe de apuntar a eso. A que todas las cosas van a ser hechas nuevas. Y allí debemos de apuntar. Y debemos de sumarnos. Y todo lo que hagamos debe apuntar a eso. Si no, no tiene sentido lo que nosotros hagamos. Con esta visión, mi hermano, tienes que hacer todo lo que tú debes hacer. Que el Señor les bendiga.